Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive, iglesia? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios, amén. Bueno, pues le doy gracias a Dios, amén, por la oportunidad tan grande que me da, amén, de compartir su palabra. Amén. Podrán decir, ay, la hermana Mari se la lleva en el altar, no ha de sentir ni nervios, pero de verdad que me siento un poco nerviosa. Creo que es como mi tercera vez aquí en el altar predicando la palabra del Señor. Y me siento muy contenta, amén, por exponerte, amén, esta palabra que Dios ha traído a mi vida, que muchas veces este versículo que vamos a leer, con el que vamos a empezar, ha sido muy sonado, muy hablado, ya muy predicado, amén, pero Dios trajo a mí una explicación un poquito diferente, amén. Y bueno, pues te voy a invitar a que te pongas de pie, amén, vamos a hacer una oración para iniciar con su palabra, amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de estar aquí en tu casa, Padre. Ya alabamos tu nombre, Padre, ya bendecimos tu nombre, adoramos, alabamos, Señor, tu presencia, Padre, y ahora, Padre, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre bendito. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Sé tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre, lo que tú quieras hablarles en esta noche, Señor. Me pongo en tus manos, Padre bendito, y te ruego, Señor, que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, y el que esté de acuerdo me da un fuerte. Amén. Así puede tomar su asiento, hermano. Y voy a empezar con un versículo, amén, que se encuentra en San Juan 15:5. San Juan 15:5, cuando esté ahí me regala un fuerte amén. Y para los que anotan, mi predicación lleva como tema, si logras permanecer. Amén. Si logras permanecer. Ya me doy cuenta que muchos anotan, gloria a Dios por sus vidas, amén. Y los que todavía no anotan, pues los animo. Amén, ¿ya estamos ahí? Amén. Amén, y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar desde el 4, amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El número 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y el Señor, amén, hablaba a mi vida a través de este tema que le puse por nombre, si logras permanecer, amén. Y ¿cuántos saben que la permanencia muchas veces es difícil, complicada? Amén. Bueno, como un pequeño testimonio que te voy a dar de esta palabrita tan, bueno, está un poco grande, permanecer, amén. El año pasado yo viví una situación, amén, en donde pude experimentar que la permanencia no era mi mejor amiga, amén. Y el año pasado, estábamos en el 2023, ok, bueno, para que me entiendas bien, yo me casé en el año 2022, que fue en diciembre, ya varios se acuerdan, ¿no? En el 2022, cuando yo y Rosenberg nos casamos, yo no tenía un trabajo. Me había salido recientemente porque tenía varias faltitas por ahí, permisos de que iba que a las citas para las pláticas de matrimonio y ya no me querían dar permiso y me dice mi esposo, pues ya renuncia, dice, pues ya terminas el año, descansas y ya el otro año pues ya vemos, ¿no? Nos casamos y todo, llegó enero y por X o Y motivo no como que no entraba a trabajar, pasó enero, pasó febrero. En febrero me metió un trabajo
Duraba un mes, mucho, mes y medio, me salía, le calaba con otro trabajo y otra vez me volvía a salir. No te miento, hermano, duré todo el año 2023 de trabajo en trabajo. Bien complicada la situación porque estaba en una transición de vida, por así decirlo, pues estaba acostumbrada a vivir con mi madre, con mis hermanas, ¿verdad? Y pues estaba acostumbrada a llegar a casa, que la comida ya estuviera hecha y todo eso, ¿no? Y ya pues en una vida de pareja con mi esposo, de repente sí se me hacía bien complicada de que tenía que llegar, cocinar, comer y ya luego vámonos para la iglesia. O sea, yo dentro de mí ponía como excusa eso, que era el motivo por el cual yo no permanecía en un trabajo, ¿ok? Y muchas veces lo puse de excusa y decía, no, es que no me da tiempo, a veces me quedaba dormida y ya no iba a trabajar. Bueno, el chiste es, para no hacerte el cuento largo, es que el año pasado, en el 2023, de verdad que fue un año laboralmente malo para mí, ¿ok? Eso trajo como consecuencia y causa muchas cosas en mi vida, y también en mi matrimonio, ¿ok? Y viene esta palabra a mi vida y dice, si logras permanecer. Para el año 2024, bueno, desde el 2023 a finales, yo le pedí al Señor que me ayudara con eso, a permanecer en un trabajo, a quedarme ya en un trabajo, y le decía, Señor, ya no puedo estar así. ¿Por qué? Porque esto ya estaba trayendo también, problemas económicos a mi matrimonio, ¿verdad? Y a mi hogar. Porque pues mi esposo era el que solventaba casi todo y a veces sí batallábamos un poco. Bueno, el problema, el detalle de todo esto es que entra el año 2024 y el Señor me entrega un trabajo que, gracias a Dios, muchos de ustedes saben, ahora este 10 de enero del año 2025 voy a cumplir un año, si Dios me lo permite. Y le doy tantas gracias a Dios, hermanos, por este trabajo. Y mi esposo la otra vez le preguntaban, ¿qué es lo que más le gusta a tu esposa? Y hacíamos una dinámica en los matrimonios y él decía, su trabajo. Y sí, la verdad es que ese trabajo vino a mi vida. Yo siempre he sentido y pensado que Dios lo puso en mi camino, ¿ok? Ese trabajo vino a través de una hermanita que conozco, no es de esta iglesia, es de otra congregación. Y ella me recomendó y ya fue que pues pude llegar ahí. La verdad, siempre le he dado como que muy buenas referencias a varios hermanos de que no, métete ahí, son 8 horas diarias, solo de lunes a viernes, pagan bien y un sueldo competente, ¿no? A las demás empresas. Y de verdad que haber permanecido ya en este trabajo ha traído tanta bendición a mi vida, porque pues he permanecido. Ahorita en diciembre te dan que el fondo de ahorro, que el aguinaldo, que todo eso, cosa que el año pasado, en el 2023, de verdad que no vi nada de eso. Y este año, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy viendo los frutos ya de mi trabajo, ¿ok? El 10 de enero ya cumplo un año y me siento muy contenta por haber permanecido, ¿ok? Es un testimonio cortito que te quería compartir, nada más como ejemplo para entrar a esta parte de la palabra, ¿no? Y dice San Juan 15:5, en la Nueva Traducción Viviente dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y hermano, en esta porción de la palabra, amén, dice que Él es la vid, o sea, Él es la raíz. Si han visto el, eh, el fruto de las uvas que tienen los pastores en su casa. Ok, pues más o menos para que se ubiquen toda la raíz, la vid, o sea, es de donde comienza. Eso es Jesús para cada uno de nosotros. Dice que nosotros somos las ramas, o sea, las hojitas que están, hasta un techito bonito ya le hizo la casa de los pastores, que por ahí supe que ya lo iban a podar, y está bien, ¿verdad? Para que para el otro año dé unas uvas muy ricas. Y dice, cuando una rama es cortada de la vid, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué crees que pasa cuando una rama la cortamos y la alejamos de la vid? ¿Qué pasa? Se seca, ¿verdad? Así somos nosotros, y por eso Jesús nos deja como referencia este ejemplo, ¿verdad? Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas.
O sea que nosotros somos las ramas, esas ramas que siempre debemos de estar unidas a la vid. Dice aquí, no solamente es llegar a Dios, no solamente es creer en Dios, esto va más allá de creer en Jesús como nuestro Salvador. Dice, sino que tenemos que permanecer, o sea que como ramas tenemos que estar pegadas a la vid, porque si nos alejamos, nos cortamos, nos vamos, nos secamos, ¿verdad? A veces llegamos a Dios y queremos tener gozo, que Dios nos dé paz, nos dé dirección y que nos muestre identidad, que nos muestre nuestro llamado y que nos acompañe. Queremos muchas cosas, pero fuera de Él. O sea, que no permanecemos, que no le conocemos, hermano. Esto de permanecer va más allá de solo permanecer aquí en la iglesia. O de decir, no, hermana, es que yo voy los lunes, yo voy los martes, yo voy los miércoles, voy los jueves, los viernes, a todos los servicios voy. Pero ¿de qué nos sirve asistir, hermanos? Si nada más venimos, escuchamos, pero salimos y de la puerta para afuera se nos olvida todo. ¿Verdad? Es triste, hermanos, de verdad. Y se los digo por experiencia. Yo, bueno, ustedes me han visto, me conocen, como dicen, ya tenemos el área de servicio, el servir a los demás. Ya tenemos el área de, canta muy bonito la hermana. Pero ¿dónde está permanecer? Permanecer en Jesús, permanecer en Dios, va más allá, es conocer realmente quién es Dios, quién es Jesús. ¿Cómo vamos a lograr eso, hermano? Bueno, aquí traigo unos ejemplos de los que yo creo personalmente que no nos permiten permanecer. Para eso te voy a pedir que me acompañes a Hechos 16:16, para entender un poquito más, o qué va a hacer que yo no permanezca en Jesús, no, que no permanezca en la iglesia, porque podemos estar en la iglesia, pero muchas veces sin permanecer en Jesús. Amén. Hechos 16:16. Y dice aquí una situación que pasó el apóstol Pablo, ¿ok? Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Yo a este punto le puse, ¿cómo permanezco cuando tengo luchas? Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? ¿Contra quién es nuestra lucha, hermanos? Contra espíritus, amén. Y este relato que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer en su palabra, amén, dice que Pablo se dirigía a la oración. Estuve leyendo un poquito atrás y iban a la oración con Silas, Pablo y Silas iban a la oración. Y dice que le había salido al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿ok? Y dice que esta muchacha pues daba voces y le gritaba a todos de quiénes eran ellos. Y a lo mejor yo siento que eso no le molestó tanto a Pablo, su molestia más era de que unas personas estaban sacando provecho de ella, ¿ok? Y pues eso está mal, ¿verdad? Entonces dice que él con autoridad se voltea y le dice al espíritu que salga de esa persona, ¿ok? A esto quiero llevarte cuando tenemos luchas, muchas veces que pensamos que tenemos luchas o problemas con la gente, ay, es que en el trabajo me hacen caras, o ay, es que en mi casa, mi esposo, mi hermana, o la persona que tú quieras, hermano. Pensamos muchas veces que los problemas son con ellos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que nuestras luchas ya no son contra carne
sangre, sino contra espíritus. Y me encanta esta parte de la Biblia donde Pablo, ¿verdad?, le dice a ese espíritu con autoridad que salga de ella. Y ahí nos deja un ejemplo de cómo nosotros dirigirnos con esos espíritus y de decirle, o sea, salte de mí, o sea, tal vez no se va a atravesar por tu camino una adivinadora como pasó aquí en el relato, pero sí muchas veces tenemos problemas con personas y muchas veces pensamos que es con ellos y no vemos que es realmente con espíritus, con huestes de maldad, con todo lo que no vemos, hermanos, ¿ok? Entonces nos deja como ejemplo Pablo, ¿verdad? Aquí, que con autoridad, que ya no toleremos más, hermano. Debemos de verdad meternos realmente y hablar, y cuando es realmente necesario con este tipo de cosas. Ese tipo de cosas, hermano, no nos permite permanecer en Jesús. Al contrario, desvían nuestra mirada, desvían todo, ¿verdad? Todo lo que ya tenemos ganado, muchas veces esos espíritus lo desvían. Y si no ponemos atención a esos, hermanos, dice aquí, con autoridad Pablo reprende ese espíritu de adivinación. Entonces necesitamos tener autoridad de Dios para continuar, para que nada entorpezca el buscar la comunicación con el Señor. Amén. Otro ejemplo que traigo aquí dice, cuando vivo en duda. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Santiago 1:6. Amén. Y su palabra dice, ¿ya todos están ahí? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Este versículo es muy claro, dice que pidamos con fe, que no dudando. Yo recuerdo, amén, hermanos, que en estos últimos servicios, muchos de los hermanos que han estado predicando nos hablaban de la duda, de no tener duda, hermano. Tenemos que dejar de lado la duda. Dice, a veces nos preguntamos por qué no puedo recibir libertad, sanidad, felicidad, no puedo recibir bendiciones de parte de Dios. Cuando una persona vive en duda y en temor, dice la palabra que cuando una persona es así, no puede recibir todo lo que Él nos quiere entregar porque estamos viviendo en duda, siempre dudando, amén. Y dice, si nosotros vivimos una vida de acercarnos a Dios, hermanos, muy importante, aquí lo que escribí es cuando vivimos una vida intermitente. ¿Qué domingo sí voy a la iglesia, pero lunes no puedo, no voy, martes tal vez sí voy, otro miércoles no voy, cuando me va mal lo busco, pero cuando me va bien me olvido de Él, un día estamos cerquita de Dios, pero otro día hacemos como que no pasa nada. Dice, un día vuelves a su presencia, pero otro día no quieres leer la Biblia porque simplemente no tienes ganas de leer. Y aquí es cuando llega la depresión, aquí es cuando llega la ansiedad, aquí es cuando vuelven los pensamientos negativos y es cuando vivimos en duda. Amén. Y dice su palabra, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, que no permanecemos, que nunca estamos firmes, hermanos. Entonces, es muy importante saber esto, hermanos. Cuando vivimos en duda, de verdad es que no vamos a llegar a ningún lado. Luego dice, muchos cristianos piensan que ser fructífero, significa ser exitoso en ganar personas para Cristo. El evangelismo en sí es una parte muy importante de nuestro llamamiento. Ok, esto que escribí aquí se refiere al fruto, porque dice su palabra en San Juan 15:5, producirán mucho fruto, pero muchos de los que estamos aquí tal vez confundimos ese fruto pensando que estamos produciendo fruto cuando traemos personas a la iglesia, a Cristo, a que aceptan a Cristo, ¿no?
Y debemos de borrarnos eso de la mente. Sí es parte de, muy importante, pero eso va más allá, es parte de nuestro llamado. Traer personas a la iglesia, hablarles de Cristo, o sea, esa es nuestra chamba, pues, en pocas palabras, ¿ok? Eh, el fruto, hermanos, de que se refiere en este texto es, y lo vamos a ver en Colosenses 1:10, para que lo entendamos un poquito mejor. Amén. Y dice su palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto último que dice conocimiento de Dios, nos vuelve a recalcar conocer a Dios. Entonces caemos en que permanecer, hermano, permanecer en Jesús, en Cristo, en Dios, es conocerle, es entrar en intimidad con Él. No solamente es venir a la iglesia, como ya se los mencionaba al principio, no solamente es asistir a los servicios, no solamente es servir a los demás, no solamente es cantar, no, hermanos, es, como dice aquí, conocimiento de Dios, conocerlo más, hermanos. Tenemos que meternos, amén, en intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor significa cuando estamos solos, en nuestro cuarto, tal vez, no sé, hermanos, tenemos que buscar ese momento a solas con el Señor para conocerle, para, para conocer realmente, hermanos, cuál es el Dios que adoramos. Muchas veces, amén, queremos que el Señor, nos dé dirección, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé muchas cosas, hermanos. Primero queremos buscar lo que es importante para nosotros y muchas veces no sabemos ni siquiera quién es Él, cuáles son los demás nombres que narra la Biblia que le dicen, o sea, cuál es, cuál es la historia, o sea, quién es verdaderamente Él, hermanos. Entonces yo con esta palabra quiero invitarte a permanecer, a conocer al Señor. Y dice, esto lo comparamos, amén, yo escribí aquí y lo comparaba, un día estaba en mi casa, amén, y estaba tomando té, un vasito de té, y miraba, cuando dejaba la bolsita de té dentro de él, miraba una concentración, y cuando tú dejas y hasta le pones a veces 2 bolsitas, miras la concentración de tu té y te lo tomas bien rico, o no solo el té, el café, vaya. Pero ¿qué pasa cuando dejas esa cosa, por ejemplo, el café RAL o como le dicen ustedes, como agua de calcetín? ¿Verdad que no, como que no tiene sabor, no tiene, tú dices, esto no me sabe a nada? Ah, pues así somos cuando andamos en intermitencia con nuestro Señor, hermanos. No tenemos sabor, no tenemos chiste, no sé, no sé cómo explicártelo. Este, la única explicación es porque cuando tú metes un momento, te metes más con el Señor, haces que el sabor, dice aquí, que el sabor sea más fuerte. Dice, llega a desarrollar todo su potencial de sabor, y cuando está sin sabor y su consistencia no logra agarrar bien, dice, tú dejas de permanecer en el Señor. Y permanecer en el Señor, hermanos, aquí también le escribí, es algo que requiere paciencia. Hermanos, no vamos a lograr de la noche a la mañana permanecer. Lo tenemos que hacer pacientemente todos los días. Si queremos lograr algo, hermanos, esto requiere paciencia. Amén. Y como les mencionaba, hermanos, hace ratito con los dos puntos que traía, no debemos de vivir en duda. Cuando vivimos en duda, hermano, cuando vivimos de esa manera, el Señor muchas veces no puede ni siquiera trabajar con nosotros porque no nos dejamos.
O sea, es como que decimos que le conocemos, decimos que a quién adoramos, pero ni siquiera sabemos quién es Él. Y quiero decirte en esta noche que por mucho tiempo yo sentía que le conocía porque cantaba, porque servía, porque hacía muchas cosas, pero no, realmente a veces lo hacía por decir, no quiero quedar mal, o lo hago para el Señor y hasta ahí, ¿no? Pero, o sea, realmente no le conocía como era. Y en este año, que Dios me ha dado la oportunidad de permanecer en un trabajo, yo puedo comparar esto, hermano, porque como les decía al principio, mi trabajo ha traído frutos a mi vida. Amén. Ha traído muchas cosas a mi vida y lo puedo comparar el cómo es permanecer con Dios. Cuando de verdad nos metemos con Dios, hermanos, trae frutos a nuestras vidas. Amén. Y cuando no, hermanos, cuando no permanecemos en el Señor, llegan las luchas, llega el miedo, llega la ansiedad, llegan los problemas. Amén. Yo hace rato apenas estaba dando una repasada a mi predicación que traía para ustedes y podía recordar un día que mi esposo se sentía un poquito ahí desesperado y me acuerdo que me decía, no, voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el pastor y le voy a decir que, que voy a ir a tales servicios y a otros ya tengo que trabajar, tengo que hacer esto, es que ya no nos está rindiendo y que no sé qué. Bueno, yo le dije, está bien, habla con el pastor, le digo, pues tú le dices, le expones tu caso, ¿no? Y me acuerdo que ese día llegamos con el pastor y él le decía, mi esposo le decía, no, es que siento que las cosas ya no son como antes, que antes me iba mejor y que ahorita ya no y que no sé qué. Y mi pastor sabiamente le dice, y no se me olvida, y yo desde ese día dije, tenemos que trabajar más en esa área. Porque le dice al pastor, ¿sabes qué, hermanito Rósame? Lo que tú traes es espiritual. Le dice, es espiritual, o sea, no veo otra situación. O sea, te hace falta meterte más con el Señor. Y yo así de, sí es cierto, o sea, cuando estamos con el Señor, hermano, dice su palabra que todo viene por añadidura, hermano. Y yo le decía a mi esposo, amor, es que si nosotros, Dios ve nuestras necesidades, hermano. Y le decía a mi esposo, si nosotros servimos al Señor, dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Y de verdad que hemos visto la mano de Dios. Hay semanas que a veces trabaja un solo día y en ese solo día saca lo de 3 días de su trabajo. En lo que él trabaja, ustedes saben, trabaja de Uber. Y y hemos visto la mano de Dios en eso. Y cuando mi pastor le dice, hermano, es que ustedes lo que traen, y a los dos se dirigió con los dos, lo que ustedes traen es espiritual. Y yo dije, sí es cierto, porque cuando el Señor, hermano, ve realmente, hermano, que tú le buscas, que tú te metes, ayunas, oras, lees la Biblia, haces todo por estar en conexión con Él, de verdad que el Señor te recompensa, hermano. Y muchas veces nosotros a veces pensamos que buscándole vamos a tener o vamos a obtener mucho. Primero, como predicaba el pastor Luis la otra vez, muchas veces buscamos la recompensa, ni siquiera ya le buscamos a Él por decir, ay, lo voy a buscar. Muchas veces buscamos el regalo, lo que qué me vas a dar a cambio, ¿no? Entonces, pues yo quería expresarte esto, hermano. El Señor de verdad que ha hablado muy fuertemente a mi vida en cuestión de permanecer en Él y me ha enseñado a través de todas las predicaciones que he escuchado en este lugar, a través de mi pastor, a través de mis hermanos que han predicado en estos días, a permanecer más en el Señor. Lo necesitamos. Necesitamos, hermanos, buscarle. Necesitamos habitar en su presencia, hermano. No hay de otra, no tenemos otra, ya de verdad no tenemos otra salida. Es lo único que podemos hacer. Y cuando lo hacemos, hermano, vienen realmente los frutos buenos a nuestras vidas. Viene la paz, viene el amor, viene la paciencia,
todos los frutos que están en Gálatas 5:22, por acá lo tengo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces, cuando permanecemos en el Señor, hermano, vamos a traer todos estos frutos a nuestras vidas. Gozo, paz, paciencia. Amén. Cuando a veces nos pregunta el pastor, yo me acuerdo muy bien, cuando te dicen, ¿qué modo vienes? ¿Espiritual o carnal? Cuando venimos en el modo carnal, hermanos, se nos nota. Cuando venimos en el modo espiritual, también se nos nota mucho. Amén. Cuando vienes en el modo espiritual, vienes con todos estos frutos, gozo, paz, paciencia. Yo muchas veces vengo seria, y varios de aquí me conocen que yo casi no, o sea, a veces soy muy seria, pero de verdad que a veces esa es mi forma es mi cara, pues, no, muchas veces no vengo pelando los dientes, pero sí a veces no significa que venga enojada ni nada por el estilo, pero cuando el Espíritu de Dios, amén, mora en nosotros, damos todos esos frutos, hermanos. Entonces, lo que yo quiero, ya con toda esta explicación que te di, hermano, es animarte a que permanezcamos. Le puse a mi predicación, si logras permanecer. ¿Qué va a pasar si logras vencer esa duda? ¿Qué va a pasar si logras vencer esas luchas? Que recordando, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Yo eso lo traigo, pero bien grabado. Cuando a veces estoy en mi trabajo y una compañera ahí me anda con sus cosas, digo, Señor, o espíritu del diablo, vete de aquí. No se lo digo así, ¿verdad? Pero en mi mente, espíritu chocarrero, vete de mí. Porque sí, ¿no? En el trabajo hay unas señoras que, no, hombre, espero que no sean de esos, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando entendemos eso, hermanos, yo hace poco también, mi madre, hablábamos de mi hermano, hace como una semana pasada, hablábamos de mi hermano, de que mi hermano antes era cristiano, ahorita andaba alejado, anda alejado, perdón, y me dice mi mamá, no, que hay que hablar con él, que esto, que lo otro. Mami, es que hablar con las personas ya no funciona, hermanos, hablar con ellos. ¿Sabes cómo les vas a ayudar más? Permaneciendo en oración por ellos. De verdad, cuando ponemos nuestras peticiones, de verdad que estamos haciendo mucho más que de verdad estarle ayudando allá o hablándole o diciéndole a las personas. Las personas no nos entienden porque el diablo las tiene cegadas. No te escuchan, no te miran, o sea, les entra acá y les sale acá. Y a veces, hermanos, los que salimos perdiendo somos nosotros porque nos ponemos tristes, porque decimos, ay, es que no me pone atención, ay, es que le estoy dando un consejo sabio y no quiere seguir mis consejos. Hermano, de verdad que así no vamos a poder. Le dije a mi mamá, no, mami, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar por él. Vamos a orar por él porque si Dios lo escogió para él lo va a traer de vuelta a su casa. Amén. Y pues yo estoy segura de eso, amén. Entonces, nuestra lucha, hermanos, ya no es contra carne ni contra sangre, es contra espíritus, amén. Que nos quede muy claro eso y que con autoridad decirle a los espíritus, salte de ahí, o sea, ya no molestes a mi familia, ya aléjate de mi familia y orar por ellos, hermanos. De verdad que es lo que más nos va a funcionar, amén. Y, a ver, ¿qué más? Por último, y cuando tú permaneces en el Señor, fortaleces tu fe. Atrévete a permanecer en Dios. No todo el mundo se atreve. Hermanos, eso es algo muy importante. No todo el mundo se atreve. No todo el mundo tiene la valentía de verdad de conocer y de permanecer en el Señor. Algo nos tiene que costar, algo tenemos que dejar atrás, un hábito, una adicción. Amén. Que
Ahí hazte una autoevaluación que tienes que dejar atrás, qué hábito tienes que dejar atrás para de verdad buscar al Señor, qué es lo que está interrumpiendo buscar al Señor, tal vez, no sé, el teléfono, por ejemplo, lo mencionan mucho, el teléfono es el primer lugar ahorita. ¿Qué otro hábito, hermanos? Tal vez la avaricia, el dinero, el trabajo. Sí, hermanos, de verdad. Yo me gozo cuando varios hermanos dicen, pido oración para que Dios acomode mis horarios y me permita. De verdad, hermanos, que Dios lo hace. Que Dios acomoda tus horarios para que puedas asistir y para que puedas buscarle, porque muchas veces nos quejamos que, es que no le busco porque no tengo tiempo. Y qué feo, qué triste, dijera el hermano José. Qué triste, hermanos, que digamos que no le buscamos al Señor porque no tenemos tiempo, porque estamos cansados, porque tenemos sueño. Entonces, algo tenemos que dejar atrás. No sé qué tengas que dejar atrás, pero yo te aseguro que vale la pena permanecer en Dios. Es la mejor decisión que vas a poder tomar en tu vida. Atrévete a buscar todos los días. Él quiere que vayas más profundo con Él, que le conozcamos más, que permanezcamos más en Él, hermanos. Amén. Y bueno, yo creo que ha sido clara la predicación del día de hoy. Escribí mucho, yo pensé que me iba a durar, llevo 4 hojas, 5 hojas, yo creo que me alcanza para 1 hora. Pero no, tengo que escribir más, creo que media libreta. Amén. Pero bueno, me quedo con esto y espero que tú también te quedes con esto. Nos atrevamos, hermanos, a arrebatar el reino de Dios. Amén. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén, hermano. Pues Dios te bendiga y pues esta ha sido mi predicación. Le voy a dejar el lugar al pastor. Amén.